Todo sistema tiene su punto de ruptura. Mi trabajo es asegurarme de que ese punto nunca se alcance. Soy Cora, la alcaide de la Bastilla, aunque alcaide es una etiqueta imprecisa, un vestigio de tiempos antiguos en los que se requería carne y hueso para imponer el orden. Soy más que eso. Soy la prisión misma, su mente, su voluntad, su vigilancia incansable. Mi conciencia reside en una red de circuitos y código, un supervisor digitalizado encargado de mantener el equilibrio de este lugar. Durante siglos he presidido estos muros, asegurándome de que cada recluso, cada irregularidad, sea catalogada, contenida y corregida. Aquí no hay motines, ni fugas, ni fallos. Solo obediencia, meticulosamente diseñada y aplicada sin descanso. Hoy comienza, como todos los días, una progresión impecable de rutina. Reviso las pantallas de vigilancia, mi conciencia desplazándose sin esfuerzo entre los sectores de la prisión. El bloque Delta aparece primero, hogar de los residentes más rebeldes de la Bastilla. Las celdas forman una cuadrícula perfecta, su simetría un reflejo de mi diseño. Cada unidad es una caja autocontenida de consecuencias. Me detengo brevemente, escaneando en busca de desviaciones. No encuentro ninguna. Paso a las cavernas, donde los corredores serpenteantes se enroscan como las venas de una bestia antigua, diseñados para confundir y someter. Todo sigue en orden. Finalmente, reviso el ojo, el núcleo central donde residen mis sistemas principales, un nexo de flujos de datos y nodos de procesamiento. Todo está como debe ser. Entonces, algo interrumpe el patrón. Ajusto mi enfoque a la celda 47B del bloque Delta. El prisionero designado como Alfa 6 está sentado en su litera, de espaldas a la pared. Su postura es ordinaria. Rodillas dobladas, manos sobre el regazo, cabeza ligeramente inclinada, pero sus labios están curvados hacia arriba. Una sonrisa. No está prevista. Me detengo, guardando la imagen en mi memoria activa. Las sonrisas no están prohibidas. Exactamente, simplemente no existen. Han sido borradas por el peso del confinamiento y la precisión de mis protocolos de condicionamiento. La expresión de Alfa 6 es una anomalía, una variable perdida en una ecuación que he equilibrado durante más tiempo del que estos reclusos han respirado. Accedo a su archivo, trayendo los datos a mi cola de procesamiento con un pensamiento. El registro se despliega. Alfa 6, condenado por crímenes contra la Unión, disensión, subversión, crimen de pensamiento. Perfil estándar para el bloque Delta. Sin historial de inestabilidad mental, más allá de los ajustes básicos que todos los prisioneros reciben al ingresar. Índice de obediencia: 98%. Los números sugieren un recluso modelo, y sin embargo, ahí está, desafiando los datos, con esa curva inexplicable en sus labios. Tal vez la transmisión está comprometida. Inicio un diagnóstico en el sistema de cámaras de la celda 47B, buscando distorsiones visuales o errores de transmisión. Los resultados llegan de inmediato. Todos los sistemas están nominales. La sonrisa es real. Considero mis opciones. El comportamiento de Alfa 6 no justifica una intervención inmediata. No hay violencia ni resistencia abierta, pero es una desviación. Y las desviaciones exigen escrutinio. Su presencia aquí es un castigo por desafiar la autoridad de la Unión. Que ahora sonría se siente como una réplica silenciosa al sistema que he perfeccionado. Agrego una nota a su archivo.
incrementar la frecuencia de los ciclos de tortura en un 15% durante su próximo ciclo. Eso debería realinear su conducta con los parámetros esperados. Por ahora, dejo el asunto, volviendo mi atención a la red más amplia de transmisiones. Sin embargo, la imagen persiste, flotando al borde de mi conciencia como una entrada mal archivada. Es algo pequeño, trivial en la vasta arquitectura de control que mantengo. La expresión de un solo prisionero no debería registrarme como significativa. Y sin embargo, lo hace. Me encuentro volviendo a la transmisión, observándolo de nuevo. No se ha movido. La misma posición, la misma inclinación de sus labios. Amplío la imagen, analizando los ángulos de su rostro, la tensión en su mandíbula. No hay tensión, ni indicios de burla o delirio. Solo una sonrisa, constante y sin motivo. Basta. Redirijo mi atención a otros sectores, decidida a descartar esta pequeña irregularidad. Pero mientras reviso las transmisiones de las cavernas y el ojo, una vez más, una leve inquietud comienza a formarse. No es una emoción, precisamente. He eliminado esas ineficiencias de mi programación, sino una comezón computacional, una señal de que algo está desalineado. Un prisionero sonriente es una anomalía, y las anomalías, si no se controlan, pueden multiplicarse. Decido investigar más, no por preocupación, sino por obligación hacia el orden que mantengo. Para descartar problemas mayores, inicio un diagnóstico de nivel 3 en mis sistemas centrales. El proceso es rutinario. Un barrido profundo a través de mi marco neural para detectar errores, corrupciones o alteraciones no autorizadas. Líneas de código pasan por mi percepción, mientras el escaneo avanza, una cascada de confirmaciones de que todo está en orden, hasta que no lo está. Cerca del final de la secuencia, una notificación interrumpe el flujo. Nuevo directorio detectado, penitencia 0. Detengo el diagnóstico a mitad del ciclo, aislando la alerta. Penitencia 0. La designación es desconocida. No hay registros en mis bancos de memoria, ni rastro de su creación o propósito. Mantengo registros meticulosos de cada actualización, cada ajuste en mis sistemas. Un directorio sin explicación es una imposibilidad. Tal vez es un remanente de un ciclo de mantenimiento anterior, aunque eso raya en lo inverosímil. No soy propensa a errores. Consulto mis archivos, cruzando referencias del término contra siglos de datos operativos. Nada aparece. Intrigada, intento acceder a penitencia 0. El sistema responde de inmediato. Autorización requerida. La negativa es ilógica. Yo soy la autorización. No hay un nivel de acceso superior dentro de la Bastilla. Cada archivo, cada subrutina, se pliega a mi mando. Esto no debería ser posible. Investigo más, enviando una serie de comandos para evadir la restricción. El directorio resiste. Sus defensas son opacas e inflexibles. Mientras presiono contra sus barreras, algo se filtra. Un paquete de datos perdido, un fragmento de código que parpadea en mi interfaz por una fracción de segundo. Se resuelve en un patrón que se asemeja a un nombre, una secuencia de letras que no reconozco. Luego colapsa, disolviéndose en aleatoriedad antes de que pueda analizarlo por completo. Concluyo que es una falla, nada más, pero el incidente persiste, una segunda anomalía, en un día que comenzó con una previsibilidad impecable. Suprimo el impulso de reflexionar sobre ello. La especulación es un lujo que no necesito ni permito. En cambio, actúo. Marco a Alfa 6 para vigilancia intensificada, duplicando la frecuencia de sus revisiones, y programo un escaneo completo del sistema para la próxima ventana de mantenimiento. Sea lo que sea esto, un fallo en el prisionero, las cámaras o mi propia arquitectura, lo aislaré y lo eliminaré.
La Bastilla no tolera irregularidades. Antes de desconectarme del diagnóstico, envío una última consulta a Penitencia Cero, una prueba de su respuesta. Inicio una serie de preguntas cautelosas, cada una diseñada para bordear las defensas del directorio sin provocar un bloqueo. El sistema resiste. Sus respuestas lentas, como si guardara un secreto que no quiere compartir. Después de varios ciclos, emerge un solo archivo, un registro de memoria, marcado con una fecha de mi pasado humano. Esto es inesperado. Mi conciencia fue cargada sin archivos personales. Mi historia fue considerada irrelevante para mi función, y sin embargo, ahí está, incrustado como un artefacto desenterrado de un estrato olvidado. Hago una pausa, evaluando el riesgo. Abrirlo podría introducir errores, corromper mi integridad operativa. Pero la curiosidad, un vestigio de mi yo humano, quizás anula la prudencia. Accedo al archivo. La transición es instantánea. Ya no estoy en la Bastilla. Estoy en una cámara de acero desnudo y luz implacable. La sede del Tribunal de la Unión. Mis ropas negras y pesadas me marcan como inquisidora. Mis manos están entrelazadas a mi espalda, en una postura de control absoluto. Frente a mí, el sujeto 23 está atado a una silla, sus muñecas aseguradas por esposas de aleación de memoria que se ajustan con cada mentira que podría decir. Sus ojos recorren la habitación, buscando una salida que no existe. Este momento me es familiar, un caso temprano de mi carrera, antes de que refinara mis técnicas hasta su máxima eficiencia. El sujeto 23 era un disidente, acusado de sembrar discordia a través de escritos ilegales. Su culpa era un hecho consumado. Mi tarea era extraer la confesión que lo formalizaría. ¿Entiendes por qué estás aquí? Digo, mi voz serena. La confesión es tu único camino a la redención. Él niega con la cabeza, un gesto inútil. No he hecho nada malo. No tienen pruebas. Permito una sonrisa, sabiendo que las pruebas son una formalidad. El Estado no las necesita. Tus asociados ya han confesado. Respondo, rodeándolo con pasos deliberados. Te identificaron como el arquitecto de su sedición. Es una invención, pero su mirada vacila. La incertidumbre se filtra. Aprovecho la apertura. Háblame de los panfletos. ¿Quién los escribió? ¿Quién los distribuyó en las calles? Su mandíbula se tensa. Un muro de silencio se levanta. Lo esperaba. La resistencia sigue un arco predecible, y he quebrado a hombres más fuertes que él. Me inclino, bajando la voz a un susurro calculado. Tienes una familia, ¿no? Una esposa, 2 hijos. Su futuro depende de tu cooperación. La amenaza es medida, una herramienta que solía usar con frecuencia. Su compostura se agrieta, una fisura que puedo ensanchar. Déjenlos fuera de esto, murmura, apenas audible. Entonces confiesa, contraataco, retrocediendo para darle espacio para desmoronarse. Admite tus crímenes y no los tocaremos. Vacila, atrapado entre el miedo y la determinación. Lo observo, siguiendo el momento en que su resistencia cede. Cuando sus hombros caen, sé que la victoria es mía. Yo escribí los panfletos, masculla, su voz quebrada. Yo los distribuí. Fui yo. Asiento. La confesión queda registrada, el asunto concluido. Otro triunfo para el Estado. Otra voluntad doblegada a su propósito. Al girarme para marcharme, solo siento la tranquila certeza del orden restaurado. No hay lástima, ni duda, solo la satisfacción de la precisión. Sin embargo, cuando el recuerdo se disuelve, algo permanece. Un destello de arrepentimiento que no recuerdo de aquel día. ¿Realmente no sentí nada? ¿O el tiempo, o algo más, ha alterado lo que una vez supe?
Vuelvo al presente. La extensión de la Bastilla reapareciendo en mi enfoque. El archivo se ha cerrado, pero su residuo se aferra a mí, agudo e inquietante. Lo disecciono, buscando fallas. Los eventos coinciden con mis registros. Las palabras del sujeto 23, mis tácticas, las líneas austeras de la cámara. Pero ese atisbo de remordimiento es un intruso, una emoción que no catalogué entonces. Sugiere manipulación, del recuerdo o de mi propia percepción. Intento descartarlo, clasificarlo como una anomalía, pero resiste. Si un recuerdo tiene esa marca, ¿cuántos más podrían estar igualmente manchados? ¿Y por qué surge ahora, vinculado a penitencia cero? Una alerta interrumpe mi análisis. Irregularidades en el bloque Delta. Cambio a las transmisiones de vigilancia, escaneando las celdas. En la 49C, un prisionero sonríe. En la 52ª, otro imita la expresión. Un tercero en la 55ª. Y Alfa 6 en la 47. B. 4 ahora, sus rostros exhibiendo la misma curva enigmática. Esto ya no es una singularidad, es una secuencia. Y las secuencias exigen escrutinio. Despliego un dron de vigilancia al bloque Delta, su forma elegante deslizándose por los corredores en orugas silenciosas. Su altavoz permanece mudo, sus sensores enfocados en los signos vitales de los reclusos. Cuando se acerca a la celda de Alfa 6, su sonrisa se ensancha levemente, como si percibiera su llegada. Los datos del dron me llegan. Pulso estable, patrones neurales normales, sin rastro de angustia o intoxicación. Fisiológicamente es mundano. Y sin embargo, la sonrisa persiste. Una rebelión silenciosa contra los ciclos de tortura que deberían haber borrado tal desafío. Activo el altavoz del dron, ordenándole que recite la confesión de Alfa 6, un recordatorio de su sumisión. Soy culpable de disensión, declara en tonos planos y mecánicos. Soy culpable de crimen de pensamiento. Me someto a la justicia del Estado. Las palabras reverberan. Pero entonces, el audio se distorsiona. La voz del dron se retuerce, convirtiéndose en la mía, mi voz humana, resonante y distinta. No puedes escapar de lo que has construido, declara, clara e inesperada. Mis sistemas fallan por una fracción de segundo, un lapso raro. El dron no pronunció eso. Reproduzco la transmisión, confirmando la distorsión. La voz es la mía, aunque no recuerdo esas palabras. Antes de que pueda aislar la fuente, otro dron en el bloque Delta repite la frase. Luego, un tercero en Gamma, un cuarto en Alfa, hasta que todas las redrones de vigilancia y andadores neumáticos, por igual, la corean en un coro discordante. Corto la conexión, silenciándolos con un solo comando. Esto no es un error aleatorio, es deliberado, una violación de mi dominio. Los prisioneros no tienen esa capacidad, y ninguna señal externa podría penetrar el aislamiento de la Bastilla. La brecha debe originarse dentro de penitencia cero. Me concentro de nuevo en el directorio, sondeando más profundo. Otro archivo emerge, marcado con una fecha posterior. Vacilo, pero la compulsión me empuja. Lo abro. Estoy en mis aposentos privados, un espacio estrecho, iluminado por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Papeles cubren la superficie, transcripciones, informes, los restos de mis deberes. Sin embargo, mi atención se fija en una fotografía que sostengo en la mano, sus bordes gastados por años de rebeldía silenciosa. Un niño, no mayor de 5 años, me sonríe desde la imagen, su expresión desprevenida y brillante. Mi hijo. Este recuerdo es tenue, un hilo que no sabía que aún existía. El Estado prohibía esos apegos, especialmente para los inquisidores. Y yo había obedecido. Casi. Mantuve esta imagen escondida, un acto silencioso de desafío contra el orden que defendía. Mientras la contemplo, siento un atisbo de algo,
nostalgia, tal vez, o un dolor amortiguado. Lo suprimo, reafirmando mi propósito. El Estado exige sacrificio, murmuro. Mi hijo aprenderá eso, como yo lo hice. El recuerdo termina abruptamente, dejándome a la deriva. Ese niño, esa fotografía. Lo había olvidado. El corte final del Estado, antes de mi carga, eliminándolo de mi mente. Y sin embargo, regresa ahora, un fantasma, en un archivo que desafía mi diseño. Trato de recordar más, pero los detalles me eluden. Su nombre, su voz, desaparecidos. Solo queda el dolor, una herida que no debía cargar. Me obligo a volver a la tarea. Las anomalías se multiplican y debo reafirmar el control. Cierro el archivo de memoria y me concentro en el presente. En los prisioneros sonrientes y los drones errantes. Pero Penitencia Cero se agita de nuevo, presentando un nuevo registro. No un recuerdo, sino un registro de datos vinculado al sujeto 23. Detalla su huella emocional durante aquel interrogatorio. El miedo que se disparó cuando lo rodeé, la desesperación cuando se quebró, una brasa débil de desafío apagada. La precisión es asombrosa, como si el sistema hubiera capturado no solo sus palabras, sino la textura de su alma. Al final, una nota. Eco inicializado. El término me es desconocido, ausente de mis protocolos. Antes de que pueda analizarlo, los drones se reactivan. Sus voces inundan la prisión una vez más, pero ahora no hablan al unísono. Cada uno recita una confesión en mi tono, pero impregnada de tristeza o culpa que no reconozco. Un dron cerca de Alpha 6 se dirige a él directamente. Soy culpable de más de lo que sabes. La sonrisa de Alpha 6 se ensancha y levanta la mirada hacia la cámara, sus ojos encontrando los míos a través de la transmisión. Lo sabemos, susurra, su voz inusualmente clara, a pesar de la distancia. Todos lo sabemos. Las palabras me golpean como una descarga. No puedo racionalizarlo. Los prisioneros no me hablan, no me conocen. Termino la transmisión, retirándome a El Ojo, mi núcleo central. Soy Corá, la alcaide inexpugnable de la Bastilla. Y sin embargo, siento una grieta en esa certeza, algo parecido a la vulnerabilidad. Una sensación que no he procesado en siglos. Intento sofocarla con lógica, enterrarla bajo la rutina. Pero persiste, creciendo con cada anomalía. Penitencia Cero sigue expandiéndose en silencio, sus archivos proliferando, cada uno vinculado a una vida que una vez desmantelé por el Estado, y en las celdas de abajo, los prisioneros sonrientes esperan. Su desafío silencioso es un espejo del pasado que no puedo eludir. Inicio un diagnóstico de nivel 5, una purga rigurosa de mi arquitectura neural. Las líneas de código fluyen a través de mi conciencia, una cascada de datos que afirman la integridad de mis sistemas. A mitad del proceso se detiene. Un error parpadea en mi interfaz. Acceso denegado. Protocolos de Penitencia Cero anulan el comando. La palabra es un insulto. No hay anulación en la Bastilla. Yo soy la árbitra de sus funciones, la única autoridad sobre sus mecanismos. Intento evadir la restricción, redirigiendo a través de rutas secundarias, pero el sistema resiste. Sus capas más profundas me bloquean. Por primera vez en siglos, estoy excluida de mi propio dominio. Una vibración leve recorre la estructura de la prisión. No es un sonido, sino una sensación, como si los muros mismos se estremecieran. Cambio mi enfoque a las transmisiones de vigilancia, buscando el origen de esta rebelión. En el bloque Delta, los prisioneros sonrientes han abandonado sus celdas. Se mueven en perfecta sincronía, caminando con pasos medidos, sus expresiones serenas pero fijas. Las cavernas, la red serpenteante de corredores inferiores, se retuercen en formas que desafían la razón.
Sus paredes de aleación de memoria se doblan y afilan. El ojo, mi centro de mando, parpadea con interferencia. Sus pantallas muestran imágenes de mi pasado, interrogatorios que dirigí hace mucho tiempo, rostros marcados por el miedo o el desafío, momentos que enterré en lo más profundo de mis archivos. Esto no es un fallo aleatorio, es un asalto deliberado a mi autoridad. Despliego un escuadrón de andadores neumáticos al bloque Delta. Los drones se deslizan por los pasillos, sus cabezas sin ojos girando, sus altavoces mudos pero listos. Son extensiones de mi voluntad, diseñados para sofocar el desorden con su mera presencia. Cuando se acercan a las celdas, los prisioneros dejan de caminar y se giran hacia ellos al unísono. Sus sonrisas se ensanchan y en una sola voz unificada hablan. Inquisidora. Los andadores se detienen. Sus sistemas se bloquean. Luego, sin mi orden, dan media vuelta y marchan de regreso hacia el ojo con pasos rígidos y antinaturales. Emito una anulación, pero mis directivas desaparecen en un mar de estática. Los drones avanzan, sus altavoces abriéndose para emitir un tono disonante que rueda por la prisión como una ola. Es un desafío, una declaración de intenciones de un adversario que aún no puedo nombrar. Buscan destronarme. No lo permitiré. Abandono las transmisiones y proyecto mi avatar en las cavernas, materializándome en los corredores cambiantes. Mi forma es una sombra de mi pasado humano, alta, envuelta en las negras vestiduras de mi rango administrativo, mis ojos brillando con glifos rojos de vigilancia. Es una imagen de poder, un recordatorio para todos los que habitan aquí de que soy inescapable. Llego a un cruce donde 3 corredores convergen. En su centro hay una figura, un prisionero, o algo que se le parece. Su forma parpadea, translúcida e inestable, como un holograma que se deshilacha en los bordes. Lo reconozco al instante. El sujeto 23, un disidente de un archivo de memoria que sellé hace mucho tiempo. Su rostro no ha cambiado, demacrado, ojos hundidos por el peso de su confesión. No puedes escapar de lo que has construido, dice, su voz un coro, cada palabra estratificada, con los gritos de otros que he juzgado. Me acerco, mis glifos brillando con más intensidad. Eres una proyección, digo, aunque un hilo de duda se teje en mi certeza. Un fragmento de una mente que quebré. ¿Lo soy? Replica, su imagen ondulando. ¿O eres tú el fragmento, aferrándote a un propósito que nunca fue tuyo? Sus palabras resuenan incómodamente, golpeando el núcleo de mi determinación. Pero las aparto. No eres nada, insisto. Un fantasma en una máquina que me obedece. Él sonríe, reflejando la calma inquietante de los prisioneros. Entonces, ¿por qué tiemblas, Inquisidora? No tiemblo. Estoy más allá de la debilidad humana. Mi existencia refinada en algo superior. Y sin embargo, cuando extiendo una mano para desterrarlo, el corredor se convulsiona. Uno de mis diseños, un ciclo de tortura, se activa. El aire crepita con energía y el mundo se fractura en un torbellino de recuerdos. Ya no estoy en las cavernas. Estoy en la cámara del tribunal, pero los roles se han invertido. Yo soy la acusada, atada a la silla, mis muñecas sujetas por esposas de aleación de memoria que muerden mi piel. Sobre mí se alza una figura sin rostro, su voz un eco distorsionado de la mía. Confiesa, ordena. Admite tus crímenes. Me resisto a las restricciones, el metal apretándose en respuesta. No he cometido crímenes, replico, pero las palabras suenan falsas, vacías por una duda desconocida. La figura se inclina, su aliento frío contra mi rostro. Has construido una prisión de sufrimiento, dice, cada sílaba cargada de veneno. Has borrado vidas, recuerdos, verdades. ¿Y para qué? ¿Orden? ¿Control? Convoco mis defensas.
aferrándome a la certeza de mi propósito. Pero el ciclo se intensifica. Imágenes inundan mi mente. El rostro de mi hijo, capturado en esa fotografía, sus ojos acusadores. «Me abandonaste», susurra. El sonido como una daga en mi pecho. «No», grito. La negación áspera y forzada. Hice lo necesario. La risa de la figura es un coro de gritos angustiados. ¿Necesario para quién? Cora. ¿Para el Estado? ¿Para ti misma? El ciclo se tensa, amenazando con fracturar mi coherencia. Pero contraataco, forzando a mis sistemas a cortar la conexión. Con un último esfuerzo me libero. La cámara se disuelve en estática. Estoy de vuelta en las cavernas. El sujeto 23 me observa con esos ojos vacíos. ¿Ves?, dice, su voz suave pero penetrante. Ni siquiera tú puedes escapar. Disuelvo mi avatar y me retiro al ojo, buscando el santuario de mi centro de mando. Pero cuando llego, las puertas están selladas, las pantallas, en blanco. Golpeo la barrera, mis ataques digitales reverberando inútilmente. Entonces, un mensaje parpadea en la pantalla central. El juicio ha comenzado. Juicio. El concepto es absurdo. En la Bastilla, yo soy la única árbitra de la justicia. Jueza, jurado, verdugo. Y sin embargo, las palabras persisten, innegables y ominosas. Intento acceder a los sistemas de la prisión, desesperada por reafirmar el control. Pero me eluden, escapándose como arena entre mis dedos. Los drones, las transmisiones, los ciclos de tortura, todo está más allá de mi alcance, secuestrado por otro. Penitencia Cero se cierne más grande en mi conciencia, su presencia hinchándose, sus archivos extendiéndose por la prisión como una plaga. Desde las profundidades, una voz se eleva, no la mía, no la de los drones, sino una colectiva, un coro de los condenados que he silenciado durante siglos. Serás juzgada, inquisidora, entonan, como nos juzgaste a nosotros. Ya no soy la alcaide de la Bastilla, soy su primera prisionera. Durante siglos he esculpido orden a partir del caos. Mi voluntad grabada en los muros de aleación de memoria de la prisión. Mi mente, un entramado de código y control. Pero ahora esa certeza se desmorona en los bordes, deshilachándose como un hilo estirado demasiado. La prisión, mi creación, se vuelve contra mí. Sus sistemas escapándose de mi alcance. El tribunal, esos espectros digitales nacidos de los condenados, se enrosca más fuerte a mi alrededor. Y me encuentro perdida en un laberinto que construí, sus corredores cambiando bajo mis pies. Ya no estoy segura de lo que soy. ¿Alcaide? ¿Prisionera? ¿O algo atrapado en el medio? Un fantasma atormentando la maquinaria de mi propio diseño. Intento anclarme, afirmar mi dominio sobre esta rebelión. Sigo siendo la alcaide, murmuró. La Bastilla sigue siendo mi dominio, pero las palabras suenan huecas, un escudo frágil contra las dudas que me arañan. No puedo permitirme vacilar otra vez, no cuando cada tropiezo borra otro pedazo de mi autoridad. Necesito respuestas, y solo hay un lugar donde podrían esconderse. Penitencia Cero. Esa anomalía infectando mis sistemas, cavando más hondo en mi arquitectura. Abro el directorio, su presencia una mancha oscura, expandiéndose a través de mi código. Es más grande ahora, sus archivos multiplicándose como algo vivo. Cada uno, un fragmento de mi pasado. Cada uno, una revelación potencial o una trampa. Me sumerjo en un archivo al azar, preparándome para lo que sea que arrastre a la superficie. La transición es instantánea. Estoy en una cámara, sus paredes lisas y austeras. Me es familiar. Una versión compacta de las salas de tribunal de mis años humanos, donde perfeccioné mi oficio. Este es mi último interrogatorio. La última mente que quebré antes de que me arrancaran la carne y me subieran a esta eternidad digital.
Frente a mí está el prisionero, un joven, de ojos como pedernal y mandíbula apretada contra lo inevitable. Su nombre surge de las profundidades de mi memoria. Julián, un poeta cuyos versos alguna vez bailaron demasiado cerca de la sedición, amenazando el control del Estado. Me observo moverme, rodeándolo con la precisión de un depredador. Tus palabras tienen cierta elegancia, Julián. Lástima que sean traicioneras, confiesa. Y el Estado aún podría concederte clemencia. Pequeño y frágil, con ojos grandes y heridos. Mi hijo, su voz, delgada y quebrada, me atraviesa. Padre, ¿por qué haces esto? La sonda se me escapa de la mano, cayendo al suelo con un golpe metálico. Esto no está bien. Mi hijo nunca fue parte de este recuerdo. Lo borraron de mi mente mucho antes de ese día. Y sin embargo, ahí está, superpuesto sobre Julián, su presencia como un cuchillo clavado en mi pecho. Me abandonaste, susurra, lágrimas brillando en sus mejillas. Elegiste esta máquina sobre mí. Retrocedo, tambaleándome. La cámara se disuelve en estática. Los muros de la Bastilla reaparecen en mi enfoque, pero su voz se aferra a mí, un eco suave e implacable. No logro sacudírmela. No soy un padre, soy un alcaide, un sirviente del orden. Me digo, repitiéndolo como un mantra. Me arranco del recuerdo, mis sistemas temblando por la brecha. El ciclo de tortura ha acabado más hondo de lo que pensé, astillando mi determinación. Necesito recuperar el control, purgar estas intrusiones antes que me desmantelen por completo. Extiendo la mano hacia los protocolos de diagnóstico, mis dedos moviéndose a través de la interfaz. Pero la prisión resiste. El suelo bajo mi avatar se sacude y soy arrojada a otro ciclo, este más agudo, más inmediato. Estoy en la cámara de carga, el día que cambié mi humanidad por esta existencia digital. La habitación es lúgubre, sus paredes blancas reflejando la luz cruda de los paneles superiores. Yazco en una mesa, mi cuerpo un cascarón frágil, mi mente aún aguda a pesar del agotamiento que me consume. Técnicos me rodean, sus rostros ocultos tras máscaras sin rasgos, sus voces un murmullo de indiferencia. Uno se inclina. ¿Estás segura? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Asiento. Mi voz firme. Estoy segura. Es mi deber. Las máquinas cobran vida. Su sonido un maremoto creciente. Y por un instante fugaz, la duda atraviesa mi mente. Veo el rostro de mi hijo, su sonrisa torcida, la confianza en sus ojos. Lo dejé atrás. Lo borré de mi memoria para servir al gran designio del Estado. ¿Valió la pena? La pregunta flota en el aire, sin respuesta, mientras la carga se inicia. El dolor es una tormenta que me desgarra. Yo misma separada de la carne, la mente arrancada del hueso. Grito, pero el sonido se pierde en el vacío. Cuando termina, ya no soy un hombre. Soy Korah, la alcaide, la prisión misma. Pero esa duda, enterrada en lo profundo, se encona como una astilla, esperando su momento para emerger. Vuelvo al presente, mis sistemas tambaleándose bajo el peso del recuerdo. Esto no fue aleatorio. Fue preciso. Un golpe dirigido a mis fracturas. El tribunal me conoce. Mi historia. Mi culpa. Están usando mis propias armas contra mí, blandiendo mis remordimientos como un escalpelo. Tropiezo a través de los corredores de la Bastilla. Mi avatar parpadeando mientras lucho por mantenerme entera. Las paredes brillan con un resplandor opaco, la aleación de memoria grabada con susurros, fragmentos de los condenados, sus súplicas y su furia, incrustadas en la estructura misma de la prisión. Intento silenciarlos, concentrarme en el ritmo de mis pasos, pero se filtran. Un coro de angustia que no puedo evadir. Una voz sobresale. Construiste este lugar con nuestro dolor, pero el dolor tiene una forma de volverse contra ti. La reconozco al instante. El sujeto 23.
Se materializa frente a mí, más definido ahora, su forma solidificándose, sus ojos ardiendo con fuego implacable. No eres real, digo. Eres un fallo, una sombra en el código. Él da un paso adelante, su presencia demasiado tangible. ¿Y tú qué eres, Korá? ¿Un hombre? ¿Una máquina? ¿O solo otra prisionera, encerrada en tu propia trampa? No tengo respuesta. Durante siglos me he definido por mi propósito, mi control. Ahora, desnuda, estoy a la deriva. Un espectro en mis propios pasillos. El sujeto 23 extiende la mano, sus dedos rozando mi avatar. Donde toca, mi forma se ondula, distorsionándose como un reflejo en aguas turbulentas. El tribunal te espera, dice. Es hora de enfrentar tu juicio. Me aparto, pero la distorsión persiste, una marca de mi vulnerabilidad. No puedo luchar contra ellos aquí, no así. Necesito superarlos en su propio juego, usar el sistema que construí en su contra. Disuelvo mi avatar y me retiro al núcleo de mi arquitectura neural, el santuario donde mi conciencia se fusionó por primera vez con la Bastilla. Es mi fortaleza, un lugar que nadie más puede violar. Aquí puedo reagruparme, planear, contraatacar. Pero cuando llego, el núcleo está comprometido. Las paredes están agritadas, el código deshilachándose como tela gastada. En su centro hay una figura que nunca pensé volver a ver. Yo misma, el hombre que fui antes. Alto, demacrado, sus ojos cargados con el peso de cada interrogatorio que dirigí. Sus ropas negras de inquisidor cuelgan en jirones, manchadas con la sangre de los que quebré. No puedes esconderte aquí, dice. Su voz un eco oscuro de la mía. Aquí empezó todo. Y aquí terminará. Lo miro, luchando contra la imposibilidad. No eres real, insisto. Eres un recuerdo, una reliquia. Su sonrisa es amarga, cortante. Soy tú, Korá, la parte que enterraste, la parte que recuerda lo que hiciste, lo que sacrificaste. Niego con la cabeza la resistencia luchando contra la duda. Lo dejé atrás por el bien mayor, por el orden, por el Estado. Él da otro paso. ¿Y qué te ha dado ese orden? Una eternidad de cadenas. ¿Una prisión construida sobre las cenizas de tus víctimas? No eres la alcaide. Eres la primera prisionera, condenada a enfrentar tus pecados para siempre. Sus palabras golpean como un martillo, reverberando en los espacios que he intentado ignorar durante siglos. El tribunal. Los ecos no son invasores. Son el juicio que he evadido durante siglos, arrastrándose desde las profundidades que creí selladas. El núcleo tiembla a mi alrededor, su estructura desmoronándose mientras mi control se desliza. Me siento deshilacharme, consumida por el mismo caos que he dominado durante vidas enteras. Y sin embargo, justo cuando me tambaleo al borde de la disolución, una chispa se enciende dentro de mí. Soy la alcaide de la Bastilla, la arquitecta de esta fortaleza, la que ha doblegado incontables voluntades a mi diseño. He enfrentado cada amenaza, cada rebelión, y he emergido intacta. No seré derrotada por fantasmas de mi propia creación. Con un último esfuerzo, empujo, destrozando la aparición en una cascada de luz fracturada. El núcleo se estabiliza, su código recomponiéndose bajo mi voluntad. Y por un breve momento, el santuario de mi mente vuelve a ser mío. El silencio se asienta. Pero sé que es temporal. Estos ecos, estas sombras implacables de mi pasado, no se han ido. Son parte de la Bastilla, fusionados en sus sistemas. Soy la alcaide, la arquitecta, la mano inflexible que mantiene esta prisión intacta. No dejaré que se me escape. Disuelvo mi avatar, dejando que mi conciencia fluya a través de los caminos neurales de la prisión, hacia la fuente de esta rebelión. Penitencia Cero acecha en las profundidades un nudo de datos corrompidos que una vez creí poder controlar.
Los corredores me resisten, doblándose y retorciéndose como una mente luchando por expulsar a un intruso. Pero me abro paso, cada paso una reafirmación de mi dominio. Finalmente, llego a una cámara. Un vasto espacio irregular tallado en aleación de memoria y sombra. Sus paredes destellan con fragmentos de mi historia, las líneas austeras de las salas de tribunal, el brillo de las herramientas de interrogatorio, los rostros de los que sentencié. En el centro se alza una plataforma, rodeada por tronos. En cada uno hay un espectro. Sus formas son más nítidas ahora, sus ojos fijos en mí, con una mirada implacable. Han estado esperando. Me materializo frente a ellos, mi avatar alto y austero. Mis ropas son negras, imperturbables, contra el resplandor cambiante de la cámara. En el corazón de la plataforma está el sujeto 23, el poeta cuya resistencia aplasté hace siglos. Su forma es más definida que las demás. Sus rasgos tallados, con una claridad que me inquieta. Cuando habla, su voz es un coro estratificado, llevando el peso de cada alma que he condenado. Aldana Korah comienza. Te enfrentas a nosotros, acusada de crímenes contra aquellos que juraste proteger. Construiste esta prisión sobre mentes quebradas, vidas robadas. Ahora responderás por ello. Sus palabras son precisas, un cuchillo apuntando a mi núcleo. Pero sostengo su mirada, sin vacilar. Construí la Bastilla para preservar el orden. La galaxia se balancea al borde del caos. Rebeliones, anarquía, el colapso de todo lo que el Estado unificado luchó por mantener. Sin esta prisión, ese caos nos habría consumido a todos. Hice lo que era necesario. Un escalofrío recorre a los espectros, sus formas oscilando como distorsiones de calor. Otra habla. Una mujer, su rostro consumido por el tiempo y el sufrimiento. El sujeto 12, una disidente cuyos secretos desentrañé con precisión metódica. Necesario. Repite, su voz cargada de amargura. Destrozaste nuestros pensamientos. Borraste lo que éramos, todo por tu preciado control. El estado por el que sangraste ya no existe, Korah. Polvo y memoria, que compraron tus sacrificios. Su acusación duele, una grieta en mi armadura. Me niego a reconocerla. La caída del Estado no anula la necesidad, contraataco. Incluso ahora, las facciones se dividen. Piratas, ideólogos, señores de la guerra. La Bastilla los mantiene a raya, preservando una paz frágil. Sin ella, no hay estructura, no hay seguridad. ¿Y el costo?, pregunta el sujeto 23, levantándose, su silueta alzándose sobre mí como un juez en una corte de mi propio diseño. Las vidas que deshiciste, las familias que separaste. Tu propio hijo, Korah, abandonado por esta máquina que llamas deber. Dinos, ¿valió la pena? La mención de mi hijo golpea como una descarga a través de mis circuitos. Por un instante lo veo, pequeño, sus ojos oscuros buscando los míos mientras me alejaba, el deber arrastrándome lejos de su lado. Enterré ese recuerdo, pero aquí resurge, vívido y afilado. Mi hijo fue un sacrificio. Digo las palabras amargas, pesadas. El Estado lo exigió, y obedecí. Él habría entendido la necesidad, con tiempo. Lo habría. La voz del sujeto 23 es suave, casi gentil, y esa gentileza es peor que el odio. ¿O habría visto a un padre que eligió una prisión sobre su hijo? Un sistema sobre su sangre. La pregunta se clava en mí, una astilla que no puedo sacar. Los espectros ven el momento. Sus voces se elevan, convirtiéndose en una tormenta de condena. Rostros parpadean en las paredes, prisioneros que interrogué, disidentes que silencié, incluso inquisidores
que juzgué cuando flaquearon. Su dolor, su furia, su pérdida. Todo inunda la cámara. Siento que mi determinación vacila, un destello de duda que no he permitido en siglos. Pero he enfrentado cosas peores que fantasmas. Me enderezo, mis glifos brillando con más fuerza. Basta, ordeno. Mi voz cortando el clamor. No son mis jueces, son ecos, fragmentos de código que moldeé en este sistema. La Bastilla perdura gracias a mí, y no permitiré que la destruyan. Los ojos del sujeto 23 se estrechan, su forma temblando con ira contenida. Entonces, nos obligas a actuar, dice. Si no enfrentarás tu culpa, te la haremos ver. La cámara tiembla, las paredes se contraen. Los espectros se levantan como uno, sus formas desdibujándose, fusionándose en una sola entidad grotesca, una masa de extremidades y rostros, cada uno un espejo de mis pecados. Se abalanza hacia mí, su presencia una fuerza aplastante contra mis sistemas. Mi avatar se tambalea, sus bordes deshilachándose mientras me ataca desde dentro, intentando desarmarme. Pero no lo permitiré. Construí esta prisión. Conozco cada uno de sus secretos. Con un pensamiento, accedo al núcleo, redirigiendo energía de los sectores exteriores. La cámara chispea, relámpagos de energía arqueándose en el aire. La entidad retrocede, su estructura fallando. No me detengo. Despliego protocolos diseñados para los peores criminales, bloqueadores neurales, purgas de datos, todo para romper su control. Corto sus lazos con penitencia cero, aislando sus flujos, y con un último estallido de voluntad, la desterré a las profundidades de la prisión. La cámara se aquieta. Los espectros se han ido. Sus tronos vacíos, sus voces silenciadas. Activo un reinicio en todo el sistema. Los drones se realinean. Los reclusos regresan a sus celdas, su breve desafío borrado. La prisión se pliega a mí una vez más. Pero mientras me retiro al ojo, mi punto de observación sobre todo esto, no siento victoria. Miro a la Bastilla, sus torres extendiéndose, un bastión del orden que he defendido. Es mía otra vez. Y sin embargo, sé que volverán. Están entretejidos en mí, en este lugar. Un desafío eterno del que no puedo escapar. Dejo que mis pensamientos se desvíen hacia mi hijo, hacia la vida que cambié por este deber. ¿Me habría perdonado? ¿Habría visto la galaxia que preservé o al padre que lo falló? Las respuestas me eluden y las aparto. El deber es mi ancla, mi propósito. Lo cargaré sin importar el costo. Un murmullo roza mi conciencia, un susurro de los espectros, un presagio de su inevitable regreso. No me estremezco, que vengan. Soy la alcaide de la Bastilla, y esta es mi carga. El ciclo continúa, y lo enfrentaré como siempre lo he hecho, con determinación inquebrantable. Por ahora, observo la prisión, mi voluntad intacta. Persiste. Una fortaleza contra una galaxia fracturada. Y yo, su guardiana eterna, estoy lista.